Bienvenido, Jonathan, qué bueno que nos acompañas. Es la primera vez que estás por aquí, ¿no? Qué bueno que pudiste. Primera vez. Estabas en el asado, Gracias a ¿no? vos por la invitación. No, de nada. Espero que no hayas estado en el asado y en el mate, ¿no? Porque eso hubiera sido un pecado mortal, ¿eh? A ver, ya es lo último, pero vamos a escuchar esta última parte. Funda, bueno, que se convierte en idólatra. No, bueno, pero ya está, lo corremos a un costado a él, lo corremos a un costado. Sí. Yo te estoy planteando un caso hipotético. Si nosotros podemos mostrar que la iglesia cae en idolatría, formaliza la idolatría como parte de su culto, ¿esto no es evidencia de que la iglesia se ha corrompido? Podría ser, porque ahí vos estarías planteando que la iglesia en su totalidad, ¿verdad? En su totalidad. La iglesia, claro, si es en un concilio ecuménico, No podría, no. Mirá, si es en un concilio ecuménico, Éfeso 431, concilio ecuménico equivalente a la cristiandad, la fe de la cristiandad, ¿estamos de acuerdo? Sí. Si en un concilio ecuménico cae en idolatría, formaliza la idolatría, quiere decir que la iglesia se ha vuelto idólatra y se ha perdido en la idolatría. ¿Esta iglesia puede cumplir el propósito de Cristo? Obvio que no. Listo. Ahí está. Esa es la razón. Esa es la razón por la que yo creo que la Iglesia Católica no puede corromperse. Es una inferencia por causa de las palabras de Cristo. Esa es la razón. Ahí está, ¿no? Pues ese fue un buen punto. A ver, permítame un segundito. Vamos a quitar este. Muy bien. Entonces, ahí se llegó al punto donde se dijo que si lo que dijo Pacheco, que la iglesia se volvió mariólatra en el 431 o desde el 431, sería esto equivalente a decir que la iglesia de manera formal, en un concilio, de una manera solemne, prácticamente habría formalizado una forma de idolatría, a saber, entre comillas, la mariolatría, y eso sería lo que conocemos como la defectibilidad de la iglesia. Tendríamos que aceptar que la iglesia definitivamente defectó, cayó en el error, y entonces ya no tenemos un fundamento, algo sólido, un bastión de donde agarrarnos y decir, esto es lo que debemos creer. Yo creo que ese fue un buen punto. A ver, Jorgito, como tú eres uno de los participantes en el diálogo, no sé si quieres ofrecer un comentario. A mí me gustaría poder hablar un poquito del planteamiento que yo le hice a él, porque ustedes están hablando de un tema de Edgar, ¿verdad? Y yo no respondo por Edgar. Entonces, no, el video, a ver, al menos que me equivoqué, eras tú y Santiago, ¿no? No tengo la verdad absoluta. Él está hablando de Edgar. No, sí, yo sé, pero... No fui yo el que hizo ese planteamiento, ¿no? No, yo sé, pero a mí me gustaría tu opinión. No hables de Edgar, ni yo sé que no eres su defensor, ni su abogado, pero me gustaría que comentaras sobre ese último punto que me pareció interesante, que si esto es verdad, que la iglesia se volvió mariólatra a partir del 431 en Éfeso, esto es equivalente a decir que la iglesia formalizó la mariolatría, una especie de idolatría, según lo que creen muchos protestantes, no todos, pero muchos protestantes, y tú terminas diciendo, sí, eso sería entonces una formalización de la idolatría. ¿Eso es lo que tú crees o quieres matizarlo? No, me gustaría matizarlo porque yo intento analizar las cosas, intento no hacerlas desde lo abstracto solamente. Hay que remitirse a los hechos, a la realidad. Entonces, el punto que le di ahí es que, claro, yo no creo que la iglesia podría corromperse completamente. Cuando uno dice se puede corromper, habría que añadir ahí un parámetro de comparación. ¿Corromperse a qué nivel? Porque si vamos a hablar de corromperse, puede haber muchos niveles de corrupción. Una cierta corrupción se puede haber en la iglesia. Lo que no puede haber es una corrupción total que realmente acabe con la iglesia. Eso no podría suceder nunca, pero si nos fijamos, por ejemplo, desde los mismos textos, desde la misma historia, es posible que eso suceda. De hecho, al fin de los tiempos, se supone que la iglesia se corrompería, ¿verdad? Pero no de una manera total y completa, pero sí podría corromperse. Entonces, eso es lo que yo le quise decir, ¿no? Entonces, después, por ejemplo, de la mariolatría, ¿verdad? Esa cuestión.
Yo lo que puedo observar de eso es que yo no hago militancia en el sentido de decir, bueno, yo voy a criticar a los católicos porque veo por idólatras. Pero sí puedo ver desde la misma realidad que parece que algo de este fenómeno se da en el catolicismo. Por ahí a nivel popular, entiendo que la Iglesia Católica, desde sus propios documentos, no acepta la idolatría. Obviamente yo no caería en esa necedad. Yo sé que la Iglesia Católica es una estructura racional, muy potente, y siempre he reconocido eso. Tiene filósofos, tiene doctrina, tiene historia, tiene de todo, pero creo que por la observación, porque yo tampoco tengo una estadística o he hecho un estudio profundo del tema, parecería que algo de eso hay, a nivel popular, ¿no? Parecería que algo de eso hay, por lo menos desde la observación. Permítame hacer un comentario que no tiene que ver con esto. Hay un par de amigos que me preguntan si les puedo pasar el link. En esta ocasión no lo podría hacer porque somos 2 y 2, digamos 2 protestantes y 2 católicos. Entonces, para no hay uno que quiere entrar, un amigo nuestro, si querés sumar uno y después entra uno tuyo. Pero aparte de eso, aparte de que me gustaría que fuera equitativo, me gustaría, me encanta que somos 4 y no somos 6 o no somos 8, claro, es cierto, para no, ¿verdad? Para no, porque seamos sinceros, cuando hay muchas personas nos quedamos con el sabor de boca de que, que nos teníamos que pelear por el turno y casi no pude hablar. Claro, es verdad. Así es que en otra ocasión podemos traer a otros católicos y a otros no católicos, ¿no? A ver, Jonathan de Marco, ¿hay algún pensamiento que quieras traer a la mesa? Sí, es que se me vienen 1000. La verdad que tendría que elegir uno, pero ¿sabes qué me pasa a mí? Que, bueno, vos sabés que ni Jorge, bueno, a mí no me conoces mucho, pero yo adhiero un poco a su postura. No somos anticatólicos. De hecho, vos sabés que Jorge estudia en un seminario católico. A mí me encanta la teología católica. Cada vez la estoy descubriendo más. Y valido las afirmaciones de Jonathan Ramos respecto de la continuidad, de la tradición, la importancia de entenderla y conocerla. Pero me pasa que pienso como Jorge en esto de la medida y la proporción respecto a la corruptibilidad, que de hecho nuestra miseria y nuestro pecado nos acompaña desde los primeros días de vida. Por lo tanto, no hay persona, salvo el Señor, nuestro Señor, que puedan hacer incorruptible. Por lo tanto, en términos empíricos, la Iglesia en sí está formada por seres humanos corruptos, que fueron salvados, que fueron regenerados, etcétera, pero no dejan de cohabitar la corrupción en su cuerpo mortal, ¿no? Por lo tanto, la Iglesia para nosotros no es los papeles. Está el depósito de fe de la Iglesia, así que nuestra racionalidad, nuestra mente, con el soporte tecnológico, ¿no? Porque la escritura es tecnología, si realmente lo entendemos como lo es, y por medio del lenguaje, bueno, el depósito de la fe es objetivo, pero también tiene una evolución, ¿no? Y en ese contexto es que no existe para nosotros la Iglesia como ustedes, o como más bien Santiago específicamente la está describiendo, Santiago Alarcón, no Santiago Católico, porque hace demasiado énfasis Santiago en que la institución es la Iglesia, en que los protestantes no somos Iglesia. Bueno, Santi, católico, recién hablaba de culturas protestantes, seguramente para no mencionar la palabra iglesia, iglesias protestantes. Pero la teología católica nos considera hermanos separados y por tanto, hermanos, somos iglesia también con ustedes. O sea, la iglesia protestante, que nosotros le llamamos iglesia por un sentido de concepto y también de búsqueda de unidad, de la misma manera que ustedes le llaman iglesia católica a su institución. Pero somos iglesia, los protestantes, los católicos y los ortodoxos en ese sentido, ¿no? Entonces, no podemos hacer esa distinción tan tajante que están haciendo. No sé si vos estás adhiriendo a esto, José. Yo entiendo que sí, por lo que veo, y bueno, en ese punto yo me voy a... Déjame que cierro, ahí cierro. Oh, perdón, pensé que me estabas preguntando, perdón. Sí, dale, ahora me decís. En ese punto yo me voy a distanciar y vamos a entrar en debate, ¿no? Pero a mí me gustaría asentar esta primera idea nada más, para cerrar. Que protestantes y católicos somos iglesia. Nosotros sabemos que la institución católica es tradicionalmente la institución histórica, pero para nosotros la institución y los organismos son instrumentos humanos que nos ayudan a convivir, a llevar adelante nuestro propósito más eficientemente como iglesia, y no somos
no estamos afuera de la Iglesia Católica en esos términos, ¿no? Entonces, creemos que la Iglesia no se va a corromper totalmente, como decía Jorge, pero creemos que puede haber corrupción. Y después voy a entrar en el tema teológico, pero más corrupción hay con el tema de muchos pecados que no solamente están en la Iglesia Católica, sino en la Iglesia Protestante. Entonces, creo que hay pecados que no los puedo pronunciar ahora porque, mira, tengo a mi nena al lado que está viendo una película. Pero creo que la verdadera corrupción que Dios está viendo en nosotros como iglesia no viene por el lado teológico, que es algo que me gusta debatir, pero bueno, dejo esa idea primero. Ok, antes de dar lugar a Santiago Católico, rapidito, ¿no? Nada más porque se dijeron varias cositas, solo para traer un poquito de mayor claridad. En cuanto a la devoción a la Virgen, eso no es idolatría. Lo que constituye una idolatría es el ofrecer un sacrificio a una deidad, a algo que se cree que es Dios o que es una diosa, y cuando se ofrece culto en el sentido cristiano es ofrecer sacrificio. Eso constituye una idolatría. Ahora, que juzguemos la devoción mariana desde una perspectiva evangélica, sí, puede resultar extraño, puede resultar incluso chocante, no así desde una perspectiva anglo-católica o luterana muy tradicional. Ellos tienen una devoción no igual, pero muy semejante. Entonces, solo para aclarar ese punto. Y punto número 2, por ahí muy de pasadita, pero sí mencionabas que nadie nace con una incorruptible, libre de la corrupción. Me imagino que tal vez hacías alusión a la Virgen. El detalle está de que los padres de la iglesia tienen un punto de vista distinto, ¿no? Por ejemplo, Dionisio el Grande, hablando de, bueno, lo leo. Cristo no vivió en una tienda común, sino en su arca santa, y él preservó a su madre como aquella que era santa de pies a cabeza, inmaculada. Este es Dionisio el Grande, no es el único, una más, San Efrén de Siria. Estos son los ancestros de los orientales o los padres griegos. Tú y tu madre son los únicos que son perfectamente hermosos en todo aspecto, pues no hay mancha en ti, oh Señor, ni mácula en tu madre. Y un ejemplo más, Teodoto, algunos le llaman Teodoro, de Ancira. En lugar de la Virgen Eva, quien fue para nosotros el instrumento de muerte, Dios, con el propósito de darnos vida, escogió a una Virgen muy de su agrado y llena de gracia y libre del pecado de aquella primera Virgen, es decir, el pecado original. Este es Teodoto de Ancira. Tengo más, pero obviamente no voy a tomar todo el tiempo. Acá voy a regresar con todos ustedes. Y ahora sí, Santiago Católico, adelante. Sí, bueno, dos cosas para contestarle las dos afirmaciones de acá de Jonathan y de Jorge. Jorge dijo que ve en las comunidades o en cierta devoción popular, etcétera, ve cuestiones de idolatría. Bueno, podemos decir lo mismo de los protestantes, ¿no? El apóstol Pablo dijo que la raíz de todos los males es el amor al dinero, y seguramente no va a negar que hay idolatría en el sentido del dinero en muchas comunidades protestantes. Sin embargo, no vamos a decir que por eso todos los protestantes son idólatras o la doctrina protestante, si podemos ponerla en un bloque, enseña eso, ¿no? Sin embargo, hay doctrinas protestantes que sí enseñan eso de manera de la codicia al dinero, y bueno, sabemos muchas de estas congregaciones que enseñan este tipo de teología, ¿no? De la prosperidad, etcétera, etcétera, que ya conocemos, ¿no? En ese sentido, creo que personas individualmente particulares, o quizás hasta te podría decir ciertos lugares que pueden proporcionar una idolatría, entre comillas, porque tampoco podemos decir a ciencia cierta o tener la seguridad exacta de si están cometiendo o no están cometiendo idolatría. Eso sería entrar en otro debate, pero bueno, si vamos a lo que vemos, como dice Jorge, lo que podemos ver, a veces se me hace que podría ser idolatría. Bueno, también pasaría en las comunidades protestantes muchas veces. Y después, con lo que dijo Jonathan, el tema de la iglesia es muy importante. No sé en qué documento o texto magisterial de la Iglesia Católica dice que es iglesia, Jonathan, o alguna comunidad eclesial protestante después de la Reforma.
Esto la verdad que yo no lo encuentro en la doctrina católica ni en el magisterio. Simplemente se llama comunidades eclesiales, comunidades cristianas, los acogemos o creemos que son hermanos en el sentido de que son cristianos, sí, porque creen en Cristo, pero el título de iglesia, según la doctrina de la iglesia, no corresponde porque para la iglesia el título de iglesia, según la doctrina, es la sucesión apostólica y el sacramento del orden. Por lo tanto, esas comunidades, como están privadas de ese elemento constitutivo esencial de la iglesia, que es el sacramento del orden, no se les va a decir iglesia propiamente, sino comunidades eclesiales. Esto está en el magisterio de la iglesia. Y ese es el significado auténtico del texto conciliar. Entonces, también me podrían dar el término de subsiste, que utiliza la iglesia, la fórmula de subsistir, pero el concilio elige la palabra subsistir, esta fórmula, para aclarar precisamente que hay una sola subsistencia en la verdadera iglesia, mientras que fuera de esa estructura visible de la iglesia, solo van a existir comunidades eclesiales, las cuales van a tener ciertos elementos que tienden, va a decir el concilio, y conducen hacia la iglesia, que es la iglesia católica. Así que eso es lo que me queda decir con respecto a estas dos afirmaciones. Muy bien. Jorge. Sí, yo quisiera hacer una serie de distinciones para mostrar que en realidad esta cuestión que Santiago plantea respecto de la idolatría y respecto a esta comparación que hace Protestante, que se contradijo, porque dijo, es una cuestión subjetiva que yo haga esa descripción, pero él hizo la misma descripción subjetiva del protestantismo. O sea, que está en la misma situación que yo. Pero sí, quiero decir una cosa. Por eso lo aclaré, dije entre comillas la idolatría, porque hay que demostrar también eso. Pero igual creo, Santiago, que en cuanto a fenómeno descriptivo, por ejemplo, eso que vos decís es verdad, inclusive yo he ido en contra de eso. Creo que uno de los grandes problemas del protestantismo, que tiene como base quizá el liberalismo, ¿no? Tiene en ese núcleo, tiene el problema del dinero, ¿no? Pero, por ejemplo, si observamos, no sé, las comunidades en México, por ejemplo, lo que es el fenómeno de la Virgen de Guadalupe, o sea, hay un montón de cuestiones folclóricas que son de índole, que no serían la misma cuestión que el protestantismo, porque el protestantismo es de base, vos sabés, primero vamos a aclarar una cosa, el protestantismo no es un movimiento unitario. Entonces, ahí ya tenés una desventaja vos, porque, por ejemplo, como no se pueden establecer conexiones unitarias entre el protestantismo, por ejemplo, que vos apeles a la teología de la prosperidad, yo necesariamente no estoy vinculado a esa teología. ¿Por qué? Porque no es un movimiento unitario. Ahora, si yo encuentro un defecto en la Iglesia Católica, como por ejemplo el que te mencionaba, que podría ser, que por lo menos se puede describir, sí te afecta directamente a vos, porque vos pertenecés a una iglesia unitaria, que tiene, digamos, no es como el protestantismo. Entonces, el protestantismo tiene esa flexibilidad, que se le podrá achacar otras cosas, falta de coherencia, pero por ejemplo lo que decía José anteriormente respecto a lo que decía Pacheco, por ejemplo, que Pacheco acepta determinados concilios los que le convienen, vamos a decirlo así, ¿no? Los que le convienen. Pero lo que pasa es que justamente eso es dado la naturaleza del protestantismo, por eso ocurre eso. O lo que hace Jonathan, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que atacar ahí? Hay que realmente atacar el propio sistema protestante, pero no desde la postura católica solamente. Hay que encontrar otra forma porque, claro, si lo atacamos de la propia postura de uno, es como que ya sé que ustedes van a estar en contra del protestantismo, pero hay que aportar algo más. Pero digamos que ese fenómeno tiene una explicación, y es una explicación muy lógica, porque recordemos que el protestantismo no se entiende sin el catolicismo. El protestantismo es una rama que se desprende del tronco que conocemos como catolicismo. Por eso no podemos tratar de buscar la neutralidad, no sé, como juzgar al protestantismo desde una óptica, qué sé yo, ortodoxa, o desde una óptica de los coptos, de los etíopes. No. Debemos juzgarlo en su hábitat natural. El protestantismo
repito, es una rama que va a brotar del tronco que es el catolicismo romano. Entonces, por eso, ¿no? Solamente un comentario antes de dar lugar creo que Santiago quería decir algo en respuesta a tu comentario. Por allí hablabas que argumentar que no sería idolatría la devoción mariana, más allá de que pueda parecer chocante para el que no la conoce, y tú decías que eso ya sería subjetivo, que él estaría él está en la misma canasta que tú, como dando a entender de que no hay manera de que podamos rastrear, identificar si este fenómeno es idolatría o no lo es, porque pues tú eres católico, tú vas a decir que no, yo soy protestante, yo voy a decir que sí, y estamos en un dilema del cual no podemos salir. No es así realmente, porque es algo que está definido, no depende ni siquiera de la comprensión de Santiago católico, no depende de la señora de la esquina que tal vez tiene una ignorancia de lo que son las verdades evangélicas, pero solamente recibió una cierta costumbre donde va, reza delante de una imagen, pero no se sigue que no sea identificable y rastreable lo que verdaderamente es idolatría. Ahora sí, Santiago católico y luego Jonathan. Sí, no, yo la verdad que no veo que sea un problema, porque justamente la Iglesia Católica tiene una doctrina, como dice José, un cuerpo definido de doctrina, y aquel que se apega o no puede estar cometiendo, de nuevo vuelvo a poner entre comillas, idolatría, si se ven algunos excesos en las cuestiones de las devociones con las imágenes. La Iglesia también lo aclara muchas veces y la Iglesia imparte esa doctrina para que sea abrazada por todos. De ahí a que haya personas, incluso hasta podría ser sacerdotes, que no se apeguen a esto o que se salgan de lo definido por la Iglesia, ya no es problema de la Iglesia, ahí ya no tendríamos problema, pero sí el protestante, porque vos me decís, bueno, pero el magisterio de este enseña esto, este magisterio, teología de la prosperidad, pongamos lo que sea, lo enseña directamente, el magisterio lo enseña directamente. No es que dice, bueno, yo enseño esto y los que se desvían y enseñan otra cosa. No, el magisterio lo está enseñando. Ese magisterio falible que para vos está mal, protestante, lo está enseñando directamente. Vos, tu magisterio o el magisterio de tu congregación va a decir, no, esto no. Pero ese magisterio sí lo enseña. En cambio, la Iglesia Católica no tendría este problema porque su magisterio ya está definido lo que se va a creer o no. Y se pueden apartar pero o no. Eso es eso, vos estás como queriendo mostrar que la formalidad hace a la realidad. Y eso es un error. Porque en realidad que vos tengas, no, pero pará, que vos tengas la formalidad de un documento que diga, yo lo sé eso, pero los hechos te pueden demostrar lo contrario. Y si los hechos te demuestran lo contrario, sí. Lo otro es una formalidad, pero sí, no pertenece a la realidad. Y lo que importa aquí es la realidad. Sí, este punto que señalas es válido, pero eso sería una incoherencia. Es lo que es lo que llamamos una incoherencia, cuando se supone que el ideal es este y luego tienes una práctica distinta. Esa es la incoherencia. Pero lo que te decía Santiago es de naturaleza distinta. Lo que te decía Santiago. El magisterio de la nada más termino para que se entienda. Sí, perdón. Sí. Lo que te decía Santiago es que los que predican esta teología, entre comillas, de la prosperidad, ellos son consistentes porque lo enseñan y lo llevan a la práctica de acuerdo a esta enseñanza. Es lo que él te estaba tratando de ilustrar. Ahora, quizás el fenómeno al que tú estás apuntando no es tanto una idolatría, sino más bien es un problema de un analfabetismo de la fe. Tenemos un fenómeno de grandes masas de personas que no han sido formadas, no han sido instruidas, no han sido catequizadas y no que deban ser teólogos. No estamos esperando que las señoras, que las viejecitas, las señoras sean teólogas, sean expertas. No. Pero sí hace falta más formación. La misma iglesia lo ha reconocido, pero ese sería un problema de distinta naturaleza a la idolatría. Ahora sí, perdón, Jonathan creo que iba a decir. Podría ser, Dale. Bueno, mucho para decir. Voy a empezar de atrás para adelante. Respecto a la iglesia como institución, que es algo que vos, Santiago, reafirmaste nuevamente. Evidentemente, yo comprendo que para ustedes la descripción de iglesia sea la continuidad de obispos ordenados o
todo este tipo de argumentos, ¿no? Pero, y acá no apelo a la Biblia como sola escritura, porque, bueno, Jorge sabe que yo no soy para nada sola escritura, y de hecho adhiero mucho a la teología contemporánea, por lo cual muchos protestantes o evangélicos por ahí hablan conmigo y me dicen herético, y a muchos no les gusta la teología contemporánea de hoy, pero bueno, yo adhiero a esto porque me parece lo más coherente como para poder abordar yo una fe sólida para vivir el cristianismo, ¿no? Y entonces sí, vuelvo a la Biblia y miro en la Biblia y digo, está esta definición de iglesia, porque yo por lo menos en la descripción que me das vos, Santiago, de lo que es la iglesia, yo no entiendo que la iglesia sea así, o que la definición de iglesia sea esa, digamos, en términos de la Biblia, no acá haciendo teología básica. Sí entiendo que la continuidad, la conexión histórica, la tradición, son todos instrumentos necesarios, válidos. De hecho, en algún punto fue indispensablemente necesario eso para poder combatir con herejías mucho más grandes que problemas teológicos como los que nosotros estamos abordando acá, que a mi entender son problemas teológicos que tienen relevancia, pero no tanta porque hay cosas mucho más importantes desde la teología contemporánea que yo trato de adherir, pero que es interesante dialogarlos para comprender más la fe, ¿no? Entonces, la iglesia para mí, desde la Biblia, es el cuerpo de Cristo, el conjunto de personas que son coparticipadas por la naturaleza divina en el día a día por medio del Espíritu Santo. Eso es la iglesia. Cuando Jesús dice, cuando llevaste un vaso de agua a alguien que lo necesitaba, cuando llevaste un abrigo a alguien que lo necesitaba, fuiste a visitar a alguien en la cárcel, a mí me viniste a ver, a mí me diste el vaso de agua. ¿Por qué? Porque era un hermano. Y ese hermano es iglesia, y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo son las personas que manifestamos la naturaleza divina acá en la tierra, el amor, la justicia, la santidad, etcétera, ¿no? Ahora, el ordenamiento sacerdotal y todo eso me parece que son instrumentos muy necesarios porque nos vinculan empíricamente con la realidad de Jesús. Y yo creo que es por eso que muchos protestantes se hacen católicos, porque es muy fuerte, y yo muchas veces lo he pensado, digo, che, yo si me quiero sentir más inmerso en la historia cristiana, tengo que ser católico. Y claro que hay que ser católico. Lo que pasa es que después de entender el devenir teológico del catolicismo, del protestantismo, todo, yo me siento mucho más cómodo pudiendo pensar libremente y no teniendo que sujetarme a bajadas de línea como las que vos, por ejemplo, me mencionas, Santiago, que para mí no son bíblicas, y no lo digo desde el punto de vista de la sola escritura, digo apelando al testimonio histórico teológico de la iglesia, porque para mí la escritura es un testimonio. Sí, cuando dices bajadas de línea, solo para entender cuáles serían esas bajadas de línea. Me refiero justamente a estos artículos documentados donde la iglesia define qué es, por ejemplo, la iglesia para ellos, donde se dan los dogmas. Etcétera, etcétera. Específicamente los dogmas, sí, pero el punto es que yo entiendo que tenemos que tener cierta libertad para construir la fe individual, pero necesitamos los consensos y también los concilios, etcétera. Y ese desarrollo teológico, a mí, cuando lo pongo en perspectiva, me muestra otra cosa. No quiero ser católico. Cuando lo veo, digo, no quiero ser católico. Con esto no quiero decir que los católicos no sean hermanos, que no esté la tradición, que no esté la historia, que no estén cumpliendo la función de iglesia. Ojo, no quiere decir eso. Yo hace 3 años me cambié de iglesia protestante. Me fui de una iglesia protestante a otra iglesia protestante. ¿Por qué? Por lo mismo. Sentí que esa iglesia ya estaba en una institución, en un grado de institucionalidad donde ya no había libertad. Y el Espíritu de Dios opera donde hay libertad. Entonces, bueno, esa es mi historia hoy. Okay. Tengo mucho más para decir, pero solamente me limito a eso por el tema del tiempo. Sí, gracias, Jonathan. Yo creo que los dos elementos que tú mencionas son parte de lo que es iglesia. Tú mencionabas la parte sacerdotal, los dogmas, la estructura. Eso es, digamos que es la parte material, visible, externa. Pero lo otro que mencionaste primero, el discipulado, el ser seguidor de Jesucristo, siguiendo las huellas de Jesucristo en obediencia, y por ahí citabas Mateo 25, verso del 31
en adelante. Pero no es lo uno o lo otro, son las dos cosas. Así como la persona humana tiene la parte inmaterial y tiene la parte material, tiene un cuerpo y tiene un alma. La iglesia, de manera análoga, tiene una parte externa y también tiene una parte mística. Ahí es donde entra la vida interior. La vida interior, la vida espiritual, el seguir a Jesucristo. Como dijo Cristo, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. No todo que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, nosotros debemos de abrazar la realidad completa, la parte material y la parte inmaterial. Y ahí es donde la Iglesia Católica es donde entra. Por eso yo al final tomé la decisión de abrazar el catolicismo. Seguramente Santiago, católico, también estará identificado cuando me escucha decir que yo decidí abrazar el catolicismo porque pude ver que el catolicismo pone las dos esferas de la realidad juntas, más allá de nuestras fallas, más allá de que la parte humana no es perfecta, claro que no. Por un lado, y por ahí mencionabas el asunto del dogma. Permitime hacerte la respuesta después. Sí, rápido nomás lo que mencionabas del dogma y la libertad. El dogma. De hecho, el dogma nos hace libres. El dogma nos liberta. Cristo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No solo un conocer de ver el rostro de Dios en la faz de Jesucristo, en una experiencia espiritual, en una unión con Cristo, sino también conocer la verdad concreta, específica, bien delimitada, que ahí es donde entran los concilios. Y este dogma no oprime, no es un dictador. El dogma no es un dictador, es un libertador que realmente nos da la solidez para tener realmente un punto fijo y mover el universo. Realmente yo lo he experimentado, ¿no? Ahora sí, querías dar una pequeña respuesta y luego pequeña respuesta, sí. Comparto completamente todo lo que dijiste desde que iniciaste hasta que terminaste. De hecho, Jorge lo decía, los protestantes no estamos exentos de estructuras y exentos de instituciones. Y tampoco estamos desconectados de la tradición, porque la mayoría de los reformadores fueron obispos, fueron personas que tuvieron que elegir en un momento de la historia porque la iglesia estaba viviendo un momento difícil, donde, por ejemplo, la teología de la prosperidad también estaba dentro de la iglesia católica, porque se vendía una indulgencia a cambio de dinero y se vendía el perdón de los pecados, sobre todo, la cosa que me parece pero algo... No se vendía, Solo a manera de declaración. Solo a manera de declaración. Eso es pecado, ya estaba bien formalizado, se le llama simonía. Ahora, que alguien lo hacía en desobediencia, eso es cierto, sí, ahí entra la corrupción, que ahí todos debemos de ser sinceros, ¿verdad? Pero no se vendía porque es un pecado canónico, está regulado en una ley canónica. Ok. Bueno, vos sabés que como protestantes apelamos a la empiricidad más que nada. O sea, yo me imagino a Dios mirando desde el cielo y viendo a nosotros nuestro mover, sin entender nuestras lenguas, sin entender lo que decimos, y creo que eso principalmente es lo que tiene que manifestar dónde está la iglesia y dónde no. Después, en una segunda instancia, vamos a lo de la palabra, a ver qué estamos diciendo, y ahí es cuando vos hablas de la verdad, ¿no? Y cuando uno hace el contexto de conocer la verdad y la verdad los hará libres, vas a entender que Juan es un texto muy filosófico, y fíjate que muchas de las entidades, como la palabra verdad, se apelan a Jesús, no necesariamente a la verdad de los dogmas, ¿entendés? De hecho, sí. O sea, hay una especie de anacronismo ahí en ese sentido. Hablando de Juan, porque así repito, te lo demuestro, mira. Si elijo no libertades, en Juan capítulo, no ser verdaderamente libres. En Juan capítulo 21, él hace una especie de resumen, una capsulita, y dice, estas cosas os he escrito para que creáis en el Hijo de Dios y para que creyendo en su nombre tengáis vida. Pero dice estas cosas, lo dice al final de que nos dio un compendio, no solamente de relatos históricos, sino también de verdades reveladas. Y estas cosas no solamente se refiere a las 4 leyes espirituales, sino se refiere a las cosas que comprenden los 21 capítulos del Evangelio. Ahí entra la regeneración bautismal, Juan 3.5, ahí entra lo que es la Eucaristía, Juan 6.48, ahí entra lo que es el perdón de pecados, Juan capítulo 21. Entonces, estas cosas se escribieron para que creáis. Mira, hablando de reformadores... No te voy a contestar ahí porque nos vamos a ir por... Son temas teológicos y nos vamos a ir, pero no lo voy a responder eso. Sí quiero... Me gustaría continuarlo en otro momento. En otro momento lo continúas, pero sí, al menos lo quise poner sobre la mesa
hablando de reformadores y de lo que decías, ¿no? Que nadie nació sin pecado o nadie nació sin la mancha del pecado. Los reformadores tienen una opinión distinta. Y leo la letra. Este es Zwinglio. Cristo nació de una virgen inmaculada. El mismo Zwinglio. Era conveniente que un hijo tan santo tuviese una madre santa. El mismo Zwinglio. Cuanto más crece entre los hombres el honor y el amor a Cristo, tanto más crece la estima y el honor hacia María, porque ella nos dio a luz un Señor y Redentor tan grande y tan compasivo. Y Lutero, mira lo que dice Lutero, la Virgen es la mujer más alta y la joya más noble del cristianismo después de Cristo. Ella es la nobleza, la sabiduría y la santidad personificadas. Nunca podremos honrarla lo José, suficiente. Permíteme solo déjame terminar. decirte algo. Sí, No, te lo no, digo, lo que te digo yo te va a ahorrar todo. Mirá, como terminar. protestante te lo voy a decir. Sí, claro, pero nada más déjame terminar, gracias. Nunca, Así va a ser eso. yo sé que no eres luterano, pero por ahí apelabas a las indulgencias de Lutero. Y aparte de las indulgencias de Lutero, también está la Mariología de Lutero. Nunca podremos honrarla lo suficiente. Aún así, se le debe rendir honor y alabanza de tal manera que no perjudique ni a Cristo ni a las Escrituras. Amén. Martín Lutero, Sermón de Navidad, 1531. Y el mismísimo Lutero dijo, ninguna mujer es como tú. Eres más que Eva o Sara, bendita por encima de toda nobleza, sabiduría y santidad. Martín Lutero, en el Sermón de la Fiesta de la Visitación, en el año 1537. Y así yo te puedo mostrar a muchos reformadores que se expresan. Si vamos a hablar de la Virgen, vale. Solo termino. Así vale. Yo te puedo mostrar a muchos reformadores que se expresan de la Virgen como impecable. Entonces, porque perfecto. Está bien hablar de las indulgencias de Lutero, que por cierto, en las 95 tesis, las defendió a capa y espada. Pero hablemos también de la Mariología de Lutero, ¿no? Ahora vale. Sí, quiero dar lugar a respondo algo cortito, nada más. Si te respondo algo cortito porque estamos... En la vuelta que viene te digo que me respondas. Vale. Pero sí le quiero dar lugar a Santiago y luego Jorge. Dale, Jonathan, 2 minutos, dale. Bueno, ok. Adelante. Primogénito entre muchos hermanos es nuestro Señor. Somos hermanos. María es nuestra madre. O sea, como protestante, yo debo alabarla. Yo os alabo, dice Pablo, cuando hacen las cosas bien. ¿Por qué no vamos a alabar a la madre del Señor que hizo la cosa perfecta casi? Entonces yo como protestante, yo entiendo el punto protestante, pero también entiendo el punto católico. Y María es mi mamá, porque es la madre de nuestro Señor. Así que yo entiendo que tengas por ahí un poco de cola de paja porque somos dos protestantes, pero, pero el punto de discusión... Dijiste que nadie nacía sin corrupción, dijiste que todos los hombres hemos nacido con la corrupción. Por eso. Después, si querés, nos metemos en el tema teológico, otro día va a ser, sí, y vamos a hablar de teología contemporánea, y vamos a hablar de corrupción y pecado. O sea, tú metiste un poquito, diríamos así, mira, metiste un poquito la cucharita, yo también la metí un poquito, después lo tratamos en profundidad. Muy bueno, dale. Te dejo ahí nomás. Okay. Dale. Bueno, yo quería responder lo que dijo Jonathan recién, ese argumento de que porque Dios te vea de que sos buenito desde el cielo, ahí se representa la verdadera iglesia. Y la verdad que yo, mira, todos los sábados vienen unos mormones que son re buenas personas, me vienen a cortar acá el pasto de mi casa los sábados, y no por eso yo reconozco que ellos sean la iglesia verdadera, porque son personas buenas y hacen obras buenas. O sea, les agradezco todos los sábados que vienen a cortar pasto en mi casa, pero yo no me voy a hacer mormón. Entonces, la cuestión, y quería terminar con el tema de las imágenes. En el Catecismo de la Iglesia, a partir del 2100 más o menos, lo dice explícitamente, lo dice las personas que, como dice José, hay muchas personas, bueno, que quizás les puede llegar a faltar instrucción, etcétera. Estaría bueno que todos los católicos puedan tener un catecismo en su casa y lo puedan leer a diario, lo que enseña la iglesia, que son muchas cosas. Pero bueno, a partir del 2100, para los católicos que están acá, se habla del tema del culto a las imágenes, e incluso lo dice explícitamente que se le da veneración y no adoración, que solo le corresponde a Dios. Y después en el Concilio Vaticano II se refuerza esto cuando se trata el tema de los excesos. Lo dice el Concilio Vaticano II expresamente, el tema de los excesos que muchas veces habían estado presentes en Oriente con todo el tema de los iconoclastas, etcétera, que
ahí se da una reacción intensa con respecto al tema de los iconoclastas, pero también lo dice, el culto es de veneración y no de adoración que pertenece solo a Dios. Entonces, yo creo que en este sentido, la Iglesia enseña lo que es correcto, creo que es lo correcto en el tema de las imágenes, incluso lo vemos hasta en la tradición de la Iglesia, ¿no? El culto a las imágenes, esto ya lo vemos en la tradición de la Iglesia, no me quiero meter ahí, pero se ve y creo que la Iglesia lo enseña de manera correcta. De ahí los excesos, como estábamos hablando, o personas que muchas veces la poca instrucción que pueda llevar a ciertas formas o actitudes, etcétera, eso ya creo que es un tema secundario, ¿no? La verdadera adoración, la latría de fe divina va a ser a Dios. Y no sé si me queda algún punto más, pero bueno, yo creo que la Iglesia, más que nada, de que debemos mostrar a Jesús en nuestras actitudes y en nuestra forma de vida, también tiene una estructura, tiene una jerarquía y tiene dogmas de los cuales se definen y necesitamos, creo que saber la verdad en cuanto a esto, ¿no? Saber si Jesús es Dios, si no es Dios, si es un arcángel, si no es un arcángel. Creo que es necesario porque esto es lo que se ha mandado desde el principio, ¿no? Creo que todos lo sabemos, que la Iglesia se ha basado muchas veces en definiciones dogmáticas, tanto en cristología como en otros temas, en cuestiones de fe, incluso hasta con el tema de las imágenes, con los iconoclastas. Así que, no, mucho más que eso no tengo para aportar. Sí. Antes de darle la voz a Jorgito, en el Concilio de Jerusalén, en Hechos 15, se ven las dos cosas, se ven dogmas y se ven disciplinas. Las disciplinas pueden cambiar. Se ve dogma cuando se dijo que para ser justificado no era necesario ser judío, y se ve disciplina cuando se dice que se abstengan de comer sangre, ¿no? Alimentos que puedan contener sangre. Entonces ahí ya vemos cómo la Iglesia enseña dogmáticamente y también pone disciplinas, y las disciplinas pueden cambiar. Y el ladrón en la cruz nunca alcanzó a bautizarse, no alcanzó a hacer el resto, pero sí, definitivamente sí tuvo una unidad, con Cristo. Ahí entra quizás, me imagino que es lo que piensa mucho. Yo veo que Marco, lo he escuchado algunas veces, y él piensa mucho en eso, ¿no? La importancia de no solamente tener la formalidad, los dogmas, de decir, yo tengo la religión verdadera, tengo la etiqueta correcta. Él pone énfasis en lo espiritual. Y sí, el ladrón en la cruz es un ejemplo. Nunca se bautizó, nunca entendió toda la dogmatización, nunca entendió toda la formalidad, pero sí tuvo una unión con Cristo. Pero sí, estoy seguro que si hubiera tenido oportunidad, el ladrón hubiera sido noble y hubiera recibido los decretos del Concilio de Jerusalén y otras disciplinas, ¿verdad? Jorge, adelante. Bueno, a ver, ¿qué puedo decir? Veo que está como muy calmado el debate, así que voy a tratar de meter ahí una púa para movilizar un poco, porque si no, es como que no... Hay que meterle un poquito de power a esto. Bueno, vamos a ver, vamos a tratar de ponerlo estamos, más. ¿cómo dicen? Estamos, demasiado estamos muy de buenismo acuerdo. ya. Tenemos que estar en desacuerdo, ¿no? Estamos Claro, estamos muy de acuerdo. Acá, claro. Che, respecto a lo que vos decías, José, de citar a los reformadores y todo eso, ¿no? Como prueba de eso, obviamente presupone lo que yo dije anteriormente, que el protestantismo es un movimiento unitario. Ya te dije que no, vos hablás de protestantismo, pero en realidad habría que hablar de protestantismos, ¿no? Bueno, eso una. Y segundo, vos, por ejemplo, citás a los reformadores, pero se puede citar inclusive la misma Biblia como fuente, no como sola escritura, sino como fuente, para mostrar que al menos es dudoso la Inmaculada Concepción, por ejemplo, con Hebreos 4:15, ¿no? Al menos yo creo que había que considerar ese texto. Me parece que es un texto que seguramente vos como católico le va a encontrar la vuelta, porque esa es una de las cosas que sucede también. Se le encuentra la vuelta a casi todo. ¿Qué dice? Decía Unamuno, Hebreos 4:15. Sí, lo puedes decir para los que no sabemos qué dice, más o menos parafrasea. Ajá. Que Jesús fue semejante a todos nosotros, pero sin pecado, ¿no? Y como da a entender que ese semejante a todos nosotros, o sea, está hablando evidentemente de la humanidad.
y que incluiría también a María, ¿no? Yo creo que la incluye. Pero vos hablaste, hay muchas cosas que se pueden criticar de lo que dijiste. Por ejemplo, vos dijiste el dogma trae libertad, y depende. Porque, por ejemplo, vos tenés algunos dogmas en la iglesia, por ejemplo, de la virginidad perpetua de María, ¿no? Si alguien, un historiador, por ejemplo, que no es católico, y va a estudiar la Biblia y no es católico, no tiene por qué inferir que María, primero que María no tuvo pecado original, por ejemplo, ni tampoco puede inferir que Jesús no tuvo hermanos, ni tampoco puede inferir del mismo estudio de los textos que María no tuvo nunca relaciones sexuales con José. Un historiador no lo puede hacer. ¿Por qué no lo puede hacer? Porque tu iglesia lo definió como dogma. Entonces eso no es libertad, eso es una interpretación dogmática, ¿cierto? Entonces... De hecho, no, antes de la definición, el vídeo, para muestra un botón rapidito, el vídeo comenzó a decir varias de las cosas que señalas, que tuvo más hijos la Virgen, comenzó a negar la perpetua virginidad, y el vídeo fue refutado en un 2x3 por San Jerónimo, y no estaba todavía bien definido. Yo estoy hablando de investigadores modernos, más que nada, que por ejemplo han estudiado la Biblia mucho más profundamente que los padres de la iglesia. Porque los padres de la iglesia, entre otras cosas, no tenían filología. ¿Tú crees que los investigadores modernos tienen un conocimiento más profundo que los padres de la iglesia o que los reformadores originales? Espiritual no, pero filológico de la letra seguramente que sí. Pero espiritual probablemente no. La riqueza espiritual que tienen los padres no. Pero creo que filológico, exegético, muy superior, infinitamente superior a los padres de la iglesia. Yo creo que no, porque sería como decir que un arqueólogo tiene más conocimiento de un artefacto que aquellos que interactuaron con el artefacto en su tiempo. Es que en el estudio bíblico no se trata de arqueología, porque ahí vos podés, el estudio bíblico hoy tiene yo sé que muy no es amplio. Arqueología, lo puse como ejemplo. Yo sé está mal la analogía, porque por ejemplo, vos para hablar del estudio moderno de la Biblia tendrías que hablar de estudios sincrónicos, estudios diacrónicos, que tienen infinitas formas de acceder al libro y al estudio que los padres de la iglesia no tuvieron. Obviamente sí, pero ahí lo que estás haciendo es un anacronismo. Las ciencias modernas, que incluye lo que acabas de mencionar. ¿Por qué anacronismo? Sí, para allá voy. Las ciencias modernas que incluyen lo que acabas de mencionar, siempre, no están en armonía con la manera como la iglesia como ha enseñado la doctrina. Por ejemplo, la regla fide es algo que lo tenemos desde el principio del cristianismo. O sea que los textos para expresar su verdad solamente lo tienen que hacer de acuerdo a lo que la Iglesia Católica dice. Los textos no tienen nada de verdad por sí mismos, digamos. De hecho, los textos fueron escritos por la Iglesia, y la Iglesia asistida por el Espíritu Santo enseña, no solamente con los textos, también enseña con la tradición apostólica. Claro, bueno, pero esa es una forma de enseñanza tradicional que tiene la iglesia, pero los textos tienen un... No es una forma. No digas la forma porque vos no podés demostrar que tu iglesia es la verdadera. Yo eso es lo que justamente le pedí eso a Santiago y no lo pudo hacer. Que en realidad Santiago lo que hizo fue cortar el video y poner un pedacito y no puso todo. Yo le hice una de hecho, sí te lo demostró. Sí te lo demostró. No demostró para nada. Y te lo puedo decir rapidito. Te lo demostró. Y hubo un momento, ojalá que tú lo puedas ver en repetición. Pero decime cómo, dale. Pues para allá voy, ¿no? Bueno. Entonces, si yo te pregunto algo y te interrumpo a medio camino, pues ¿para qué te pregunto, no? Sí, él te lo demostró cuando tú le dijiste que él era un fideísta, porque al final del día, después de una investigación histórica, donde uno intenta trazar cuál es esta iglesia histórica para adherirse a ella, tú le dijiste que en el momento en el que el individuo es confrontado con esta realidad, esta iglesia histórica, de todas maneras necesita dar un salto de fe, y tú lo calificaste como un fideísmo, lo cual me sorprendió, porque tú eres un muchacho universitario, académico, y el fideísmo no es eso. El fideísmo no hagamos ad hominem, no hagas ad hominem. Vos fundamentame qué es el fideísmo. Ad hominem significa ataque a la persona. ¿Qué cosa lo que dije es un ataque a Jorge Carrillo? Y dijiste, vos sos universitario, como diciendo que porque sos universitario deberías haberte dado cuenta que... lo que es el fideísmo, sí, pero eso no es un ataque. Sí, mira, yo muchas veces... Definamos fideísmo. Claro, ahí te va. Bien. Yo muchas veces he sido impreciso o me he equivocado en alguna definición. Si Jonathan me dice, José, perdón, pero eso que dijiste no es la definición de este concepto. Yo no lo interpreto como un ataque a mí. Al contrario, le diría, gracias, Jonathan, ahí me falló.
y gracias por corregirme. No me está atacando Jonathan, como yo tampoco te estoy atacando. Ese no es un ad hominem. Adelante, Jorge. Es una ad hominem, no es que me estás atacando, no es que usaste un adjetivo agresivo, pero estás queriendo decir de alguna manera que siendo universitario no supe definir algo. Eso es lo que estás diciendo. Fideísmo no lo supiste definir y de hecho no terminé. Lo que pasa que fideísmo, pero pará, lo que pasa es que vos tenés para mí tenés un problema. Vos tomás los conceptos y pensás que los conceptos son una cosa así como unívoca, como que tienen una única definición y que esa definición se tiene que aplicar de manera unívoca en todos los sujetos, como si los conceptos no fueran flexibles. Pero da tu definición de fideísmo y yo te voy a demostrar por qué te dije que Santiago es fideísta. Sí, pero una de las reglas cuando vas a interactuar en una disciplina es precisamente utilizar las definiciones propias de la disciplina. Yo sé que uno puede hablar de fideísmo desde el punto de vista de la sociología, pero yo no voy a tomar la acepción de fideísmo sociológica y la voy a traer a la teología. Por supuesto que no estoy rompiendo una de las reglas. Una de las reglas es tomar las definiciones propias de determinada disciplina para poder interactuar con las diferentes posiciones. Entonces, fideísmo no es aquello que tú le decías a Santiago. Cuando Santiago te explicó que después de una investigación uno puede realmente darse cuenta cuál es esta iglesia histórica y uno puede tomar una decisión, ya sea aceptar lo que enseña esta iglesia o bien rechazarlo. Y tú decías que eso, esa acción del individuo o del sujeto, sería fideísmo. En ninguna disciplina teológica, ni protestante ni católica, se define eso como un fideísmo. Definilo y yo te respondo. El fideísmo es bien sencillo. Simplemente es prescindir de la razón y únicamente abrazarse de una fe, entre comillas, que no es ni siquiera una fe verdadera. Eso es fideísmo. Bueno, mira, yo te voy a explicar lo que le quise decir a Santiago y por qué le digo que es fideísta. Yo no dije que la Iglesia Católica, vos fíjate que yo no dije que la Iglesia Católica era fideísta. La Iglesia Católica condenó el fideísmo, como vos decís. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica, en su doctrina, considera que se puede probar la existencia de Dios mediante argumentos que no necesariamente sean de la revelación. Por ejemplo, la teología natural. Por eso la Iglesia Católica se oponía, por ejemplo, al pensamiento de Karl Barth, que negaba los preámbulos fidei, ¿no? La posibilidad de poder comprobar la existencia de Dios a través de la teología natural. Entonces, la Iglesia Católica, ¿por qué dice que no es fideísta? Justamente por eso, porque no se opone a la razón. Ahora, el concepto de fideísmo general que vos diste no implica que no haya fideísmo en ciertos sujetos que son católicos. Eso es lo que yo hice. Entonces, pero te doy la respuesta. Si vos te acordás, yo le di un ejemplo a Santiago. Y yo le dije, si vos, por ejemplo, encontrás dentro de la escritura, por ejemplo, ¿no? Una contradicción palmaria, pero una contradicción palmaria, suponiendo que exista, ¿vos vas a negar la razón? Porque ese es un argumento racional. ¿O vas a creerle por fe a la iglesia? ¿Y qué contestó Santiago? Que le iba a creer por fe a la iglesia. Entonces yo le dije, entonces sos fideísta, porque vos mismo acabás de dar la definición. Vos dijiste, aquel que es fideísta es aquel que prioriza la fe por sobre la razón, porque el fideísmo es un concepto protestante, de algún tipo de protestantismo, ¿no? Entonces, si vos como católico, cuando la razón te demuestra algo contrario a tu dogma y vos seguís creyendo en tu dogma, sos fideísta. Sí, la definición como lo has dado, si prescindes de la razón, sí, estarías cayendo en un fideísmo, pero la razón por la que Santiago te dijo que él no estaría incurriendo en fideísmo es porque él no está prescindiendo de la razón. Por ejemplo, si alguien me diría, José, a ver, dame un ejemplo cómo Santiago Alarcón estaría prescindiendo de la razón para que pueda ser acusado justamente de fideísta. Sería lo siguiente, que Santiago diga, yo descubrí que los maniqueos, ellos son la iglesia histórica y yo me voy a adherir a la iglesia maniquea, entre comillas, iglesia maniquea. Yo sé que no eran propiamente una iglesia. Y luego viene Jorge Garrillo, Santiago, no, mira, yo te puedo demostrar que el movimiento maniqueo no es esta iglesia histórica. Y le explicas, le muestras fuentes históricas, fuentes primarias, le citas a algunos historiadores, teólogos, y Santiago al final del día te dice, no me importa, yo me voy a adherir a los maniqueos.
en ese momento tú puedes decir, Santiago, estás cayendo en fideísmo, porque te mostré con fuentes históricas y de todas maneras no quieres usar la razón. Es una mala analogía. No lo creo, no lo creo, pero te voy a decir. Lo demuestro, te voy a decir por qué. Sí, yo sé. Bueno, pero te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué. Porque él estaría haciendo a un lado la razón. Entonces, no solo Santiago, aquí usé Santiago porque yo sé que el video que estábamos analizando los incumbe a los dos, a Jorge Carrillo y a Santiago Alarcón, pero todos los que han sido protestantes y han usado la razón, el sentido común, la historia, y han descubierto que esta iglesia histórica es la iglesia católica y han tomado la decisión de aceptar lo que la iglesia enseña, no pueden ser acusados de fideístas porque no están prescindiendo de la razón. Adelante, Jorge. Creo que es una mala analogía. Te voy a explicar por qué. Porque vos cuando comparaste, vos utilizaste el maniqueísmo. El maniqueísmo es un conocimiento también de naturaleza religiosa, como por ejemplo es el caso de la comparación entre dos religiones. No es la misma comparación que una contradicción, donde realmente ahí vos podés usar un principio racional para realmente darte cuenta que hay una contradicción lógica respecto a un conocimiento que la iglesia te dice que vos no tenés que aceptarlo por más que ahí veas la contradicción. Entonces, si yo tengo dos relatos que son contradictorios, yo sé que vos me vas a decir que se pueden resolver, pero escuchá mi argumento, no es lo mismo, porque ese relato que es contradictorio y rompe el principio de no contradicción, ¿no es cierto? Vos te estás oponiendo a darle la prioridad a la razón cuando estás viendo que la razón te está mostrando que eso que vos decís no es cierto, pero vos preferís creerle a la iglesia. Por lo tanto, vos estás saltando en la fe porque la misma razón te lo está demostrando que ahí hay una contradicción real. Por eso yo dije, supongamos que hay una contradicción real. Entonces, la comparación con el maniqueísmo no es de la misma naturaleza. Sí, pero yo sigo sin entender, te lo digo sinceramente, sigo sin entender tu argumentación. No es porque yo sea católico y quiera defender a capa y espada, ya sea el catolicismo o en este caso a Santiago Alarcón, pero yo no entiendo tu argumentación. Comienzas diciendo que el maniqueísmo es una mala analogía y ofreces como prueba de que supuestamente es una mala analogía, diciendo que el maniqueísmo también es un grupo religioso. Claro, pareciera, y me corrige si me equivoco, pero me da la impresión que tú imaginas que por tratarse de un grupo religioso ya no podemos utilizar la razón para creerle a este grupo religioso, ya sea los maniqueos o la Iglesia Católica. Eso de entrada, pero yo no veo como un individuo que después de utilizar la razón, el sentido común, yendo a las fuentes primarias, yendo a la historia, y toma la decisión de creerle a esta iglesia, en este caso la Iglesia Católica, yo no entiendo cómo cualquiera de los cuatro que estamos acá, yo no entiendo cómo nosotros pudiéramos acusarle de fideísmo cuando no está dejando de utilizar la razón. No, porque vos, hay que entender una cosa, vos la razón la utilizás siempre. Siempre la utilizás, inclusive no siempre, por medio de la fe no siempre usás la razón también la sé. No, también no la siempre, usás. pero no siempre se utiliza la razón. ¿Qué es la razón? La razón es la facultad que tiene el hombre para poder pensar, para dividir y componer. ¿Te parece bien la definición? Sí, pero yo no tengo dudas sobre la definición. No, pongo en tela de juicio la afirmación de que el ser humano siempre utiliza la razón. La analogía que usaste es mala, te lo quiero demostrar. Hasta ahora no lo has demostrado. Sí, yo creo y ahora te lo voy a terminar de demostrar. Okay. La lógica es la estructura de nuestro cerebro, ¿no es cierto? Vos cuando analizás dos tipos de religión, por ejemplo, en el caso del maniqueísmo, en el caso de la religión católica, por ejemplo, utilizás un tipo de racionalidad, utilizás un tipo de argumentación para hacerlo. Pero esa argumentación que vos utilizás respecto de lo que es la religión católica y el maniqueísmo son dos realidades de naturaleza difícil de demostrar, ¿no? Porque estamos hablando de verdades religiosas que por lo general se adhieren por la fe. Ahora, cuando vos tenés enfrente de tus ojos una contradicción palmaria que claramente a través de tu propia razón podés analizar como que rompe el principio de no contradicción, cosa que no podrías usar con la religión, porque vos usás mal también el principio de no contradicción cuando lo comparás con la religión, y ahora te lo voy a demostrar también. Estás utilizando dos conocimientos de naturaleza distinta y no son comparables, porque yo le estoy diciendo a Santiago, vos tenés una contradicción palmaria, rompe el principio de no contradicción. En la religión, cuando vos querés utilizar el principio de no contradicción, tenés que partir sí o sí de la presuposición de que una de las religiones es absoluta y verdadera.
y eso es lo que vos no lo podés hacer. Yo la Pero otra eso vez no hice el solamente es silogismo, con te la, dije, eso todos los no católicos, solamente, todos no los solamente es con la católicos, religión, ¿eh? Eso no solamente es con la religión. Y que por cierto, con no sé a qué cualquier te ciencia refieras humana, cuando por digo, ejemplo, puede porque pasar. aquel día yo te corregía cuando tú estabas dispuesto a aceptar dos tesis contradictorias y que están afirmando ser verdad al mismo tiempo y en el mismo sentido. Entonces, como que te quedaste pensando y veo que acá ya vienes con el contragolpe, pero yo no sé por qué sería incorrecto utilizar el principio de la no contradicción Te voy a hacer aún en conceptos teológicos, ¿eh? Te hago el silogismo si querés y todo. ¿Por qué? Vos tenés que partir, vos para aplicar el concepto de no contradicción, vos sí o sí tenés que partir de la presuposición de que tu religión ya la aprobaste como verdadera. No, Te hago el realmente silogismo. no. Realmente Mirá, no, ¿eh? te Sí, hago yo el sé, pero silogismo, te hago realmente la no. premisa y todo. Supongamos que Jonathan, Todos los católicos tienen la verdad completa y plena de Jesucristo. ¿Me aceptás la primera premisa? sí, pero Todos no los se sostiene lo católicos, que dices, porque imaginemos por un lo estoy instante queriendo que demostrar Jonathan de Marco, lógicamente y no querés que te lo sí, demuestre. no, es que entre más le aumentas, estás presentando más dificultades para tu propia postura. Mira, supongamos que Jonathan de Al Marco revés. es pagano. Supongamos que él es pagano. Sí. Él no le importa el cristianismo. No es necesario que Jonathan de Marco sea católico o sea protestante para que él pueda arribar a la verdad tocante al protestantismo o al catolicismo. Eso, número uno. Número dos, volviste a repetir la falsa premisa que ya te señalé. Volviste a decir que por el hecho de estar hablando de cuerpos doctrinales de naturaleza religiosa, que no podemos ni utilizar el principio de la no contradicción y que no hay manera de poder determinar cuál de los dos cuerpos doctrinales religiosos sea el verdadero. Y ahí tienes tu Lo error. estás aplicando mal, porque vos, por ejemplo, escuchá bien, porque vos no estás entendiendo el punto. Si vos querés aplicar el principio de no contradicción, por ejemplo, en el mismo sentido y al mismo tiempo, vos sabés que un soltero no puede ser casado, pero te hago una pregunta, vos sabés bien lo que es un soltero, ¿verdad? Y sabés bien lo que es un casado. Por lo tanto, la naturaleza de esos dos conocimientos está suficientemente evidente y clara para que vos apliques el principio de no contradicción. Ahora, cuando vos querés aplicar el principio de no contradicción a una verdad religiosa, vos primero tenés que probar tu premisa como que es la absolutamente verdadera para que puedas establecer el principio de contradicción con la otra. No, Es el que está usando mal la no, lógica. mi respuesta es no, porque Bueno, volvemos al demostralo. ejemplo, por eso te lo muestro, volvemos A al ver. ejemplo de Jonathan de Marco, él es un pagano, él no necesita probar la posición católica para poder darse cuenta si mi posición es la verdadera o tu posición es la verdadera. Y ahí es donde yo veo que tú erras, estás encerrado en una especie de noción de la religión como la experiencia, lo que es el sujeto y lo que es el entendimiento propio. Y ese es tu problema, por eso no puedes dar ese último paso. Si ¿Puedo Jonathan de aportar Marco algo ahí? El sujeto sí, que analiza las dos premisas, el sujeto sí puede o sí tiene que identificar la conocer. falsa y la verdadera sin convertirse a ninguna de las dos posturas. Sí, Está ahí es donde fallando está tu error. lógicamente, no. Ahí es No, donde porque tienes tu error. el sujeto que no conoce el catolicismo y no conoce el protestantismo, ¿cómo va a dirimir sobre cuál es verdadero y va a Con la aplicar el razón. principio de contradicción Con la si no razón. sabe cuál es? Con la No razón. sabe. El hombre es capaz de Dios, te Es lo dije que vos aquella no vez. podés probar eso de manera como se prueba Sí, el porque el principio de hombre no es capaz de Dios. contradicción. El hombre es capaz de Dios. Mira, yo sé que tú tienes Demostralo. el hombre es capaz de Dios y yo sé que tienes por maestro a Jonathan Ramos, que es muy inteligente. Y si tú quieres aprender de qué significa esto, que el hombre es capaz de Dios, Jonathan Ramos te puede hablar del tema para que veas que no necesitas a un católico. Ahora sí, Jonathan de Marco. Sí, Pero yo creo pará, que no, cuando vos porque apelás a esta discusión, que... pero Te voy a sumar algo a vos, Vale, No, pero igual, lo que pasa es que como estamos aludiendo ahí, dale. igual me tengo que ir ya, Sí, pero dale. quiero dejarte una cosita más. El principio de no contradicción, yo creo que vos no entendés algo. Vos, para utilizar el principio de no contradicción, vos tenés que entender lo que cómo lo vas a establecer el principio. Si viene un ateo, supongamos, ¿no? Y vos le decís, mirá, probame a través del principio de no contradicción que el protestante y el católico, uno es falso y el otro es verdadero. El ateo, primero, para poder hacer eso, tiene que reconocer la naturaleza de ese conocimiento. Porque esto es como que vos digas, todos los católicos tienen la verdad plena, pero vos tenés que demostrar esa premisa. ¿Y vos la demostrás realmente? Sí, se demuestra, no hay No, problema. lo que vos demostrás es un fenómeno histórico, pero vos sabés que lo que te legitima la verdad de tu religión es la fe, no es la historia. No solo la fe. Si voy a creer como tú acabas de decir,
que lo único que puede demostrar la veracidad de mi religión es No la dije fe. lo único. Pero ¿quién te dijo a vos que vos sos la iglesia? ¿Quién te lo dijo? Lo único, sí dijiste lo único y se puede regresar el video. José? ¿Quién te lo Sí dijo? dijiste lo único. Si fuese así, fíjate, termino con esto y le doy paso porque Jonathan quería hablar. Si yo creyese como tú acabas de proponer que lo único que puede demostrar la veracidad de mi religión es la fe, eso sería fideísmo. Entonces, sigues cayendo en el error que intentaste. Sigues cayendo en el error que intentaste adjudicar a Santiago Alarcón. Mira, si Santiago Alarcón hubiese errado, yo no tengo problema con decir, en ese punto Santiago erró y hay que reconocerlo. Ahora sí, Jonathan de Marco, por segunda vez, adelante. Sí. Si yo te preguntara a vos, José, cualquier cosa que la iglesia postule, ¿vos la considerarías verdad? Me dirías que sí. No todo. Habría que distinguir, porque el que no distingue confunde. Si es dogma, si es algo de fe revelada y es algo que la iglesia lo enseña como todo lo que la iglesia proponga como dogma, vos lo vas a creer como verdad, ¿sí? Sí. ¿Por qué? Porque Cristo entregó este depósito de fe a los apóstoles. Y eso es una verdad de fe. Ok, termino. Porque Cristo entregó este depósito de la fe a los apóstoles y donde quiera que ellos llegaban y enseñando lo que era de la fe, los fieles tenían la obligación de recibirlo, sí. Claro, bueno, vos estás, a partir de un relato que vos lees en la Biblia, y con una hermenéutica determinada, estás concluyendo un postulado que a partir del cual vos confiás directamente en él, más allá si es lógico, racional o no. Entonces vos sos fideísta en cuanto a tu método para conocer la verdad. En términos de lo que propone la iglesia. Fideísta, para legitimar su autoridad. Jorgito, claro. Yo sé que te quedaste un poquito intranquilo. Ahorita te podemos dar otro turno, pero no, lo hice para ponerle un poquito, para ponerlo igual se pone así, Jorge. Yo sé. Con Jorge he platicado mucho y lo que me gusta de Jorge, siempre nos agarramos ahí, tenemos, pero aguanta. Hay gente que no puedes hablar, no aguanta nada. Jorge aguanta. Lo que tú dijiste es casi exacto como yo creo, pero no del todo, porque yo no me baso en una narrativa o en un relato de un documento de la antigüedad. Aparte de los documentos, a saber, el Nuevo Testamento, tenemos lo que es aquello que Cristo instituye. Tenemos una iglesia asistida por el Espíritu Santo. Ahora, por ahí mencionabas que solo utilizo la fe. La respuesta es no. Porque eso sí sería caer en un fideísmo, cuando solo se utiliza la fe, únicamente la fe. No, también entra la razón. El hombre es capaz de Dios. Ahora, es cierto, lo que Jorge repite muchas veces, es cierto cuando él dice que al final uno necesita tomar la decisión. Tiene razón, pero no se sigue que ese tomar la decisión o ese salto de fe sea sinónimo de fideísmo. Ahí es donde entró mi objeción. Jorge, muchas de las cosas que dice, yo estoy de acuerdo con él, pero ya cuando calificó esa acción de dar ese saltito de fe y tomar la decisión de creer, calificar eso de fideísmo, ahí es donde entró mi objeción. A ver, Santiago, lo dejamos un poquito en la esquina, Santiago. Vale. Sí, claro. Sí, bueno, algunas cosas que quería considerar. Lo primero que dijo Jorge con el tema de los eruditos modernos y la posibilidad que ellos tengan mayor conocimiento que los padres de la iglesia, realmente me parece una falacia, o incluso tampoco darles credibilidad porque puedan tener un conocimiento más amplio, etcétera, cuestión de filología, lo que hablaba recién, ¿no? Porque en primer lugar, los padres de la iglesia conocían mejor el griego porque lo hablaban, y eso es evidencial. Eruditos modernos han salido infinidad negando verdades de fe, negando resurrección de Cristo, negando la resurrección corporal. Hay eruditos modernos que la iglesia también los tiene. Tenemos a Ratzinger, de Lubac, Congar. Seguro ahí los libros que tenés ahí atrás, Jorge, deben ser de Robert Feuillet, de Introducción a la Biblia, de Tuya y Salguero. Tenés un montón de eruditos modernos que realmente también hacen sus análisis y llegan a conclusiones distintas, ¿no? Incluso, por ejemplo, Daniel Wallace
va a negar partes de la Biblia, va a negar el texto de la mujer adúltera diciendo que no es canónico, etcétera, etcétera. Así que creo que eso no va a dirimir la discusión en cuanto a quién interpreta mejor, quién no interpreta mejor, porque al final de todo va a terminar siendo una cuestión de autoridad, que es lo que te decía Santiago Alarcón la última vez, te decía, esto va a terminar dirimiéndose en una cuestión de autoridad. ¿Por qué? Porque el protestante te va a dar mi última autoridad o mi autoridad final va a ser la Biblia, mientras que el católico va a tener la tradición y el magisterio que va a tomar de esa tradición para la interpretación. Entonces, nunca va a ser un argumento de regresión al infinito, porque eso básicamente es lo que van a intentar plantear, de que nosotros creemos en la iglesia porque decimos que la iglesia es infalible y que la iglesia nos dice esto y por lo tanto nosotros tenemos que creer en eso. Esto va a ser falso y va a ser una falacia de falsa analogía. Es lo que te decía José recién. Si vos sos un pagano en el siglo I o en el siglo II y viene Ireneo de Lyon o algún, no sé, Tertuliano, etcétera, Cipriano, algún Ignacio de Antioquía, algún discípulo de los apóstoles, a entregarte el evangelio, es una cuestión que vos tenés que tomar o dejar. En ese sentido, va a ser cuestión, justamente la tradición significa eso, viene de tradere, de entregar, a nosotros se nos es entregado algo. Entonces, no tengo que interpretar lo que me dijeron, porque, qué sé yo, si mi mamá manda a comprar 3 kilos de pan, yo no necesito una interpretación de una interpretación de una interpretación para entender que quiero traerle 3 kilos de pan y no le voy a traer 3 kilos de banana. Entonces, tenemos que ser sinceros acá. La Biblia no es un libro que viene en un paquete y que te dice acá se va a creer doctrina 1 tanto, doctrina 2 tanto, se cree en la Trinidad de esta manera, se cree en la consustancialidad, etcétera. Esas definiciones estándar lo hace, digamos, la Iglesia, y en esto nosotros tenemos lo que es el catecismo, ¿no? Entonces, creo que no llega a ser una falsa, un argumento válido en eso. ¿Por qué? Porque, mirá, si yo, en el caso de la argumentación católica, hay otro tipo de análisis que se puede hacer para no caer en este argumento circular, si queremos decirle, con la estructura de Dios encarnado en Jesucristo, entendiéndolo. No sé, te puedo apelar si quieras al trilema de Lewis, un argumento racional, ¿no? Tomando quizás la escritura como una fuente histórica independiente, que con documentos históricos apelamos a que Cristo ha dejado una iglesia, ha dejado una constitución de apóstoles. Entonces, de esta manera, al ser analizado a la luz de la razón y de la historia, creo que llegamos a esa conclusión primera. Cristo ha dejado un cuerpo de apóstol y de doctrina para ser creído. Y esto es lo que un pagano en el siglo II, cuando viene algún discípulo de los apóstoles y le entrega esa tradición, él la toma. No creo que haya que hacer una interpretación de la interpretación. A eso es lo que me refiero. No sé, Santiago, el tema es que, mira, te doy un ejemplo fácil de por qué sí. O sea, si tu mamá no come pan porque le hace mal el pan y alguien te dice que tu mamá te manda a comprar pan, vos rápidamente vas a decir, no es mi mamá. Porque mi mamá no come pan. Entonces, estás así, la interpretación está siempre, o sea, no podés eludirla. Pero la interpretación de que voy a comprar pan, en ese sentido, no si es malo o bueno. A eso me refería yo. Él me dice, voy a comprar 3 kilos de pan y no le voy a traer 3 kilos de banana. Y no tengo que hacer una interpretación de la interpretación de lo que ir a comprar 3 kilos de pan. A eso es lo que me refiero. Pero justamente las frases en un contexto pueden determinar un significado diferente, las mismas. Y en siempre, diferentes contextos. Siempre recordando que estamos interactuando con revelación divina. Entonces, al menos que no aceptemos de entrada, de recibo, que no estemos dispuestos a aceptar esta noción de una revelación divina. Ahora, si uno dice, no, sí lo acepto la noción de revelación divina. Entonces, la pregunta obligada es la siguiente. Bueno, si existe una revelación divina, existe un depositario. ¿A quién reconoces tú como este depositario? Porque se entiende que este depositario te estaría comunicando
tradere, te estaría pasando aquello que divinamente ha sido revelado. Ahora, recibir Claro, esto mira, José, no implica un fideísmo. Sí, adelante, Marco. viste que el Pentateuco dice que todos los sacrificios que hace el pueblo y esa ley la tenía que guardar a perpetuidad. Sí, de hecho, de muchas cosas dice a perpetuidad, pero hay que A entender perpetuidad. lo que significa perpetuidad en el Antiguo Testamento. También la O sea circuncisión que es a hay que perpetuidad. interpretar. El sábado, O sea que hay que interpretar. hay que interpretar, pero no de manera aislada e individual. Claro, bueno, entonces cuando uno empieza a interpretar la Biblia, claro, bueno, pero lógicamente tu interpretación vos siempre la vas a delegar. O sea, nunca lo que vos digas va a ser válido porque lo único que va a ser válido es lo que dice tu autoridad. Eso está claro, digamos, porque ustedes son católicos. En cuanto a revelación divina, la revelación divina hay que interpretarla. Pero necesariamente necesitamos reconocer una autoridad, al menos que estemos listos para rechazar la revelación divina. Bueno, el problema es que en realidad Jesús dice, yo soy el primogénito entre muchos hermanos, es decir, Dios te dio autoridad a vos, a cada uno le dio autoridad para definir su propia fe. Pero no igual. Sí. No, yo propongo que no. Sí, o sea, que sí, porque si no fuese igual, el infierno o el cielo no dependería de mí. Sí. Entonces, allí, mi cielo e infierno dependería de mi autoridad en ese caso. Jonathan, pero no es así. Allí en eso que acabas de decir, ahí te estás separando no solo de los católicos romanos papistas, también te estás separando de los dogmáticos protestantes históricos y te estás separando de los ortodoxos. Por supuesto. Porque mi teología es contemporánea y la teología ortodoxa y la teología católica son una tradición histórica. Bueno, esto ya es otro cantar. En un siguiente programa podemos hablar de tu teología contemporánea, ¿no? Miren, chicos, el tiempo nos está ganando, pero voy a dar la oportunidad si alguien quiere hacer un comentario final. No sé quién quiere, alguien dice yo. Jorgito o... Yo, una última cosa, bueno, primero que el contexto en el que yo sé que la Iglesia Católica no postula el fideísmo, eso yo lo sé. Yo lo hice en el contexto del ejemplo que le di a Santiago. Pero de todas maneras, igual, cuando vos aceptás la autoridad del catolicismo, vos lo hacés en base a lo que Jesús dijo, ¿no es cierto? Y eso es fe, digamos. Sí. Después, a posteriori, vos... pero no es una fe sola, ¿eh? Tenés toda la... No es fe sola, pero a posteriori, no inmediatamente en la aceptación. Sí o sí tenés que reconocer que... un asentimiento... ¿Te refieres? El asentimiento religioso del individuo, el asentimiento religioso. ¿A eso te refieres? Un momento donde dices sí. Es un momento de fe. Y prácticamente no lo minimicemos porque, digamos, todo el fundamento está ahí. Eso es lo que yo intento decir, ¿no? Sí. Porque vos, por ejemplo, como institución tenés unos cuantos siglos, ¿verdad? Y una gran riqueza. Entonces, pero el fundamento de esa institución está en ese acto de fe. Eso es lo que yo te digo. No, el fundamento el fundamento de la institución está en la revelación divina y en la autoridad que le fue conferida. Ya si uno lo recibe o no lo recibe, uno se puede morir hoy, pero este depósito va a continuar. Pero si yo te digo, por ejemplo, que el protestantismo también, vos vas a buscar la forma de decirme que no, porque el protestantismo, ¿verdad? No tiene historia. Ahí es donde entra la razón. Es un buen ejemplo. Es válido, porque ahí es donde entra la razón. Si no tuviéramos un mecanismo para determinar si Jorgito está bien o José Plasencia está bien, pues sí, nos quedaríamos como en un enigma, como en un dilema, en un misterio, ¿no? Pero sí tenemos la razón y sí tenemos nosotros el recurso de la historia y usando la razón podemos arribar a la verdad. Sí, yo no puedo negar porque el hombre eso. es capaz de Dios. ¿Santiago? Pero sí, bueno, yo una última intervención. Supongamos que nosotros vivimos en el siglo IV y que se nos dice, ustedes tienen que aceptar o rechazar el arrianismo. Ustedes tienen que creer que Jesús es Dios o que Jesús no es Dios, como dicen los cismáticos, que se van con Arrio. Nosotros ahí tenemos que abrazar una opción. Es juego cero acá, juego cero. Tenemos que abrazar una opción. O abrazamos que Jesús es Dios o abrazamos que Jesús no es Dios y nos vamos con los cismáticos arrianos. Entonces, nosotros vivimos en el siglo IV y tenemos que
apelar a abrazar una autoridad que nos dice que Jesús es Dios, independientemente de los conocimientos teológicos o no que tengamos. O sea, sabemos que el homoousios no lo estudiamos, somos gente de a pie, católicos o personas que viven en ese mundo en el siglo IV y que la Iglesia define esto. Entonces, ahí nosotros tenemos que necesariamente tomar una decisión en cuanto a qué autoridad seguimos o qué autoridad rechazamos. Entonces, ¿cuál sería su respuesta ahí? Porque si Jonathan Claro, dice, yo tengo mi propia el autoridad, problema es que no todos tienen que tomar esa decisión. ¿Por qué? Porque justamente la autoridad no es un sujeto que la está tomando. Es un claro, sujeto pero pensante, racional, que está decidiendo entiendo, previo, y después vos, como vos decís, entiendo. vos no estudiaste, no Estamos conoces hablando nada, dentro del listo. cristianismo, Obviamente que te estamos vas a hablando sujetar a dentro tu del autoridad porque no cristianismo entendés del nada. siglo IV. Estamos hablando dentro del cristianismo del siglo IV. Nosotros Se veníamos, entiende perfecto el nacimos caso. cristianos en el siglo IV y tenemos que abrazar una de las dos teologías. ¿Por qué Sí, se entiende razón la perfecto. abrazo a la que Cristo es Dios y por qué Por eso, razón vos la me decís, rechazo en el a la de 1870 la iglesia dice que es infalible a sí misma, listo, yo en ese momento dejo de ser católico, porque yo no concibo al hombre como infalible. pero nos quedemos acá, en Yo el te arrianismo, nos contesto, quedemos en el Santiago. arrianismo. Dale. Yo te contesto, mirá. Esa realidad, inclusive yo la he estudiado, la ortodoxia la he estudiado, y por ejemplo lo que vos planteás es muy fácil de dirimir porque justamente la discusión de por qué el arrianismo no es aceptado es una discusión que se da en el plano racional, donde vos tenés personas ahí en ese mismo momento que están discutiendo y debatiendo con terminología filosófica para poder defender el monoteísmo del pueblo de Israel. Pero por ejemplo, ese caso que vos ponés no es análogo al caso de tomar, recibir una tradición que se cree por fe, porque vos ahí tenés todo para verificar que en ese momento está ocurriendo todo ese dilema y y se está ocupando, digamos, los obispos se están ocupando de dirimir un asunto que ahí está palpable. No es un caso de fe, es un caso absolutamente racional. Sí, pero lo que acaba de decir Santiago, yo creo que lo que voy a decir, creo que puede ayudar, me voy a esforzar. Lo que acaba de decir Santiago, ese es el meollo del asunto. Lo que tú hablas del asentimiento religioso del individuo cuando toma la decisión de bien, o aceptar o rechazar, eso es aparte. Ese sería un tronco común del cual participamos todos, ya sea católicos, protestantes, hinduistas, islamistas. De ahí no nos escapamos. La decisión, el asentimiento religioso que un individuo puede llegar a ejercer, o bien pues si no, a mí no me hables de esto, yo no creo. Pero no estamos hablando de eso, Jorge. Estamos hablando, el ejemplo de Santiago me pareció muy bueno, que nosotros en el 2024 podemos nosotros ir a la historia y podemos determinar si los arrianos tenían la verdad que venía del primer siglo o eran los nicenos, los católicos. Nosotros Sí, yo podemos estoy de acuerdo descubrir. con eso. Así sí, ¿ves? Y yo creo que ahí es donde yo veo, Jorge, ahí es donde yo veo que como que de repente hablamos de dos temas, y nosotros no estamos hablando del primer caso del que tú mencionabas, del asentimiento religioso. No, estamos hablando de cómo nosotros en el 2024 podemos viajar al pasado a través de los anales de la historia y podemos usando la razón, determinar qué grupo religioso de aquellos siglos eran los herederos y los comunicadores de aquel cristianismo primitivo. Eso sí lo podemos determinar. José, Claro, pero porque vos, sí, recién eso sí, dijiste, pero José, mirá, ¿sabés por qué yo lo encuentro diferente? Ya con esto igual me retiro. Okay. Te dejo que me conteste y todo. ¿Sabés por qué para mí es distinto? Bueno, en parte se lo expliqué a Santiago por el tema de que yo dije que esa es una conversación racional que se da en un momento y no se necesita el asentimiento de la fe. Pero vos tenés que entender, José, que la legitimidad de tu institución, de la Iglesia Católica Romana, te la da Cristo, ¿verdad? La autoridad con la que ella enseña, sí, viene de Cristo. Sí. Viene de Cristo. Bueno, vos como que jugás un poquito con eso. Bueno, esa es la verdad primigenia, como que si fuera algo que, bueno, que complementando con lo otro se da una verdad entera. Pero no, eso es una verdad entera ya. Vos, a través de Cristo, recibís la legitimidad de tu iglesia. Esa realidad concreta es una realidad de fe. Y Sí. esa realidad de fe
es la que yo le decía a Santiago que él no podía demostrar, porque era una realidad de Sí. fe. Quiere demostrar después, a posteriori, Sí. con la historia, con los Mira. documentos, pero hay una separación ahí que no está... ¿Qué te parecería si te dijera, y lo que voy a decir lo voy a calificar, qué te parecería o qué pensarías si yo te dijera que tú tienes razón y Santiago Alarcón tiene razón? Ahora lo voy a calificar, lo que acabo de decir. Tú tienes razón cuando afirmas que lo debes recibir con el asentimiento de la fe, el asentimiento religioso. Pero Santiago Alarcón tiene razón cuando te dice que este asentimiento religioso no prescinde de la razón. Entonces siento como que tú vienes de una dirección, Santiago de repente viene de otra dirección, y siento que de repente tú ves una cara de la moneda y él ve la otra cara de la moneda y piensan que se están, digamos, refutando el uno al otro, pero en la realidad no. Lo que tú dices tiene mucho de verdad, pero lo que dice Santiago también tiene verdad, porque él te dice que no se prescinde de la razón. Y tú lo ves como puramente como un acto puro de la fe. Y Santiago te dice que no es necesariamente así. Hay que matizarlo, porque arribas a ese punto en el tiempo habiendo utilizado la razón. Es como que subiste una escalera y en el último escalón está el asentimiento de la fe, el asentimiento religioso, pero no pudiste haber llegado ahí sin los escalones previos, y ahí entra la razón. José, el problema es que nosotros como protestantes, primero te vamos a justificar que no estamos desconectados históricamente del cristianismo primitivo porque somos herederos del catolicismo. O sea, el protestante surge dentro del catolicismo y como vos bien leíste, muchos protestantes reformadores adherían a cuestiones y dogmas que son católicos. Entonces la conexión histórica está y es irrefutable. El protestantismo no sale de la noche a la mañana, sale de un contexto católico. Ahora el problema es nuestro y el debate gira en torno a la autoridad. El problema es que los protestantes decimos que la autoridad no define en última instancia la adhesión al cuerpo de Cristo. Claro, y ustedes por eso para mí hay una están tratando de mostrarnos que un cristiano no puede ser pleno si no está adherido sujetamente a la iglesia y con continuidad histórica hasta la iglesia primitiva. Entonces, para nosotros la autoridad es un instrumento que es útil, que es necesario, que muchas veces es eficiente, pero no es en última instancia el elemento que nos conecta con Cristo y que nos une a Él. Y pero eso es sí. La crítica que nosotros le hacemos. Sí, la autoridad sí se conecta con quien está en el sentido formal adherido al cuerpo de Cristo, porque Cristo dijo, el que a ustedes recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. O sea que si hay una conexión, si hay una conexión entre quién, en el sentido formal. No te estoy diciendo, José, perdóname, no te estoy diciendo que no haya conexión, que no sea útil, que no sea eficiente, que no sea necesaria. Lo que estoy diciendo es que en última instancia, la unión con Cristo puede saltar la autoridad. Por ejemplo, yo dejo a mi hijo en una isla, lo dejo absolutamente solo. Y la revelación natural lo invade y conoce a Dios y se reconcilia con Dios por medio de la revelación natural, no hizo uso de la autoridad a la que vos apelás, ¿entendés? Sí, entonces, razón, en última instancia, decimos los protestantes, la autoridad se puede saltar. Tienes razón, por eso yo mencionaba el ejemplo del ladrón en la cruz, pero la excepción no nulifica la regla. Tú estás viniendo desde la excepción y yo estoy viniendo desde la regla. A ver, Santiago, católico. Mira, hay dos premisas. Mira, hay dos premisas que dijo Jorge, y Jonathan también la estaba diciendo, ¿no? Dice, va a tener dos premisas que son verdades de fe, dijo él. Él dijo que Cristo es Dios, va a ser una verdad de fe que él la va a abrazar. Y cuando vos le dijiste que Cristo dejó un depósito, etcétera, él va a decir, pero eso también es una verdad de fe. Él dijo eso, que vos también la tenés que abrazar. Lo que pasa es que vos, Jorge, sí aceptás que la verdad de fe de que Cristo es Dios sí se puede dirimir con la razón, pero no querés aceptar que se puede dirimir con la razón la otra verdad de fe que dijo Jorge, que dijo José, que Cristo dejó un depósito. Esa verdad de fe, vos sí, esa no la puedo dirimir con la razón porque no te conviene, pero sí decís que la verdad de fe entre los arrianos y los que decimos que Cristo es Dios, sí, esa sí se puede dirimir con la razón porque hay argumentos racionales, etcétera. Pero que vos dijiste que la revelación se recibe, ¿verdad? Vos dijiste que la revelación se recibe.
Sí. Sí. Y bueno, vos Y mismo la te estás dirimimos con la reflejando. razón. Ese es un buen punto, ese es un buen punto. ¿Saben Vos qué? no usás no podés, la razón, como la usan ustedes, la razón como la usan ustedes en el sentido de querer decir, bueno, hay un fundamento de fe, pero después tenemos buenas razones porque tenemos historia, autoridad, documentos, etcétera. Ustedes ahí están queriendo mostrar que hay una racionalidad inherente a su estructura, ¿verdad? Pero Sí, cuando porque ustedes reciben la legitimidad, es una verdad de fe, ¿no? Es algo que ustedes no pueden demostrar, por Están ejemplo. dispuestos a abandonarse la autoridad Entonces sin vos la fe, tampoco sin podés la demostrar razón. la fe. Abandonarse a una Tampoco autoridad que sin Cristo poder es Dios. demostrarla no es racional, no es Sí. Pero que razonable Cristo eso. es Dios tampoco se puede demostrar. Que Pero Cristo eso es sí, Dios porque eso y que tiene, los arrianos no tienen la se razón. puede, Santiago, porque vos tenés unos documentos, unas reflexiones, una terminología que lo hace, pero la verdad de fe que te Y dio eso no lo Jesucristo, tenemos de que Cristo dejó un depósito y una Sí. iglesia con el Papa a la cabeza. Por ¿No la eso, tenemos? chicos, Sí por la eso yo, tenemos. perdón, por eso yo repito a menudo que así como el Cristo es histórico, también la iglesia es histórica. El Cristo Por de la supuesto. historia también nos dejó la iglesia de la historia. Y el punto que hacía Santiago, que así como la cristología es parte del cuerpo doctrinal, también el resto de doctrinas también son parte de. Entonces no podemos decir que a Cristo sí lo puedo dirimir con la razón, pero el resto de doctrinas ahí ya no. Porque eso Lo es la que Iglesia pasa es que Católica. son un desarrollo que no necesariamente tenés que sí o sí adoptar desde nuestra perspectiva protestante. O sea, ¿qué es Y ahí es donde esencialmente está lo el que te problema. ¿cómo vincula a recibís Cristo? a Cristo? ¿Haces una argumentación racional para recibirlo o lo recibís por la fe? No, siempre en la Iglesia Católica hasta el día de hoy, a pesar de todo el desarrollo bimilenario, siempre se recibe por la fe, pero no se sigue que porque lo recibo por la fe puedo prescindir de aceptar el resto de Pero es a doctrinas. posteriori, ¿verdad? Sí, por ejemplo, en el caso de los bebés, ellos reciben la infusión de Es gracia lo que estoy y diciendo que conforme sé. van usando la razón, cuando van entrando a la edad de la responsabilidad, se les va enseñando y van utilizando el asentimiento religioso, pero si en algún momento dicen no lo acepto, no se sigue que la fe católica no sea razonable. Quiero Chicos, decir me algo a encanta. tu punto, a tu favor, escúchame. Ok, Quiero sí, sí. aclarar algo. Yo Ujú. no digo que la Iglesia Católica en su estructura es fideísta, ¿eh? Quería dejar eso en No, sí, claro eso porque sí lo dejaste bien claro, sí, eso sí lo dejaste claro. Chicos, me encantó, la verdad. Miren, tenemos ya bastante. Aquí está, yo mientras pueda tener un interlocutor con el que podamos razonar, podamos filosofar, podamos dame que te doy, pero en el buen sentido, yo puedo estar ahora. Me encanta. Sí. Obviamente, si tengo a alguien enfrente que no quiere, no quiere usar la razón, no, pues salgo corriendo, ¿no? Al menos que quiera perder mi tiempo. Chicos, me encantó, Jorgito, Jonathan de Marco, Santiago Católico. Me siento minoría, ¿eh? Los argentinos aquí son los que están controlando el Los podcast campeones del mundo somos, ¿eh? esta noche. Chicos, un abrazo. Cuídense mucho y gracias a la audiencia. Perdón que no pude leer todos los comentarios, pero bueno, estuvo interesante. Así es de que me voy a despedir como siempre lo hago. Ya es mi tradición decir que viva Cristo Rey y que viva Santa María siempre Virgen. Hasta luego, hermanos. Chao. Hasta luego.